Tiene la palabra la profesora doctora doña Ana Casas Jánices, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Alcalá y madrina de doña Cristina Fernández Cubas para pronunciar la laudatio. Señoras y señores, Cristina Fernández Cubas es sin duda una de nuestras mejores narradoras. Entre los reconocimientos más visibles de los que ha sido objeto deben mencionarse los premios Nacional, de la Crítica, Dulce Chacón de Narrativa, Salambó, Ciudad de Barcelona, Setenil al Mejor Libro de Cuentos o NH de Relatos. Tiene en su haber otros reconocimientos que la sitúan en un lugar destacado dentro de la institución literaria. Sus libros se leen en las aulas de la universidad y en las de los centros de educación secundaria, que es la prueba de que una obra puede considerarse un clásico contemporáneo. Desde luego, en las clases de literatura leemos con entusiasmo la obra de Cristina Fernández Cubas. Varios de nosotros, profesores de la Universidad de Alcalá, también la analizamos en nuestras investigaciones. Es corpus, tema de estudio. Por ese motivo, el Departamento de Filología, Comunicación y Documentación al que represento ha querido impulsar su candidatura al doctorado honoris causa como una manera de reconocer una trayectoria tan sobresaliente. Con Cristina Fernández Cubas se escribe una página de nuestras letras, y esto por varias razones. Se dio a conocer en 1980 con su primer libro de relatos, Mi hermana Elba, en una época en la que el sistema literario comenzaba lentamente a desprenderse de su secular sexismo y a reconocer la labor de las creadoras. Gracias además a su empeño y a la calidad de su prosa, Cristina Fernández Cubas contribuye a prestigiar la literatura de lo insólito en un momento en que en España los géneros no miméticos empezaban a resurgir tras décadas de hegemonía realista. Su participación en la revalorización del cuento como género literario también resulta determinante, pues hasta entonces había una especie de regla no escrita que establecía que para conocer el éxito había que publicar sobre todo novelas. Como otros narradores de los 80, Cristina Fernández Cubas encontró en el cuento fantástico un particular medio de expresión desde el que comunicar sus inquietudes estéticas y existenciales. En sus relatos se han dado cita a los motivos clásicos de la literatura fantástica como el doble, el fantasma o la alteración de las coordenadas espaciotemporales. Pero también se incluyen recursos que renuevan el género, como la metaficción o la participación en el relato de puntos de vista inesperados representativos de la otredad. La originalidad e independencia de Cristina Fernández Cubas se extiende también a los temas de sus relatos. Ciertamente sus cuentos y novelas plantean situaciones en extremo cotidianas, pero a medida que avanza la historia revelan su anormalidad, su extrañeza, resistiéndose a ser interpretados de un modo convencional. La subversión del orden, en sus distintas acepciones, es el eje fundamental de su literatura. La transgresión fantástica sería una de las más importantes, aunque no la única. También se produce cuando la muerte sustituye el tiempo inocente y eterno de la infancia, cuando lo extravagante vence a lo cotidiano o cuando la incorrección política subvierte la asepsia moral. Temáticas tan centrales en su obra hacen pensar en la existencia de un trasfondo vital cuyos orígenes podrían rastrearse hasta los años infantiles de Fernández Cubas en el lejano colegio de monjas, los de su adolescencia y las ansias de libertad frente a la estrechez espiritual de la España franquista, los de su juventud compartida con los amigos de la Facultad de Derecho y del grupo de teatro de la universidad, entre ellos el también escritor Carlos Trías Senier, con el que se casó en 1970, o con algunos escritores y artistas de aquella Barcelona irrepetible. Un inconformismo, al fin, que cuaja en una literatura irreverente, en la que sus personajes desafían desde todos los flancos el sistema de valores establecido y ponen en tela de juicio lo comúnmente aceptado. Encarnan, como Don Quijote, el triunfo de la imaginación sobre lo real. Son embaucadores, maestros en el arte de contar. Sufren cuando añoran lo que no recuerdan.
Sienten un vacío que a menudo buscan llenar con la música o con la escritura, unos tocando el helicón, otros llevando diarios secretos que luego destruyen o redactando tesis, que apropiado en este contexto, que acaban ardiendo en la hoguera. Los guía la intuición de que el auténtico conocimiento se encuentra en otro lugar distinto del mundo empírico y tangible. Una universidad como la nuestra, que durante siglos ha tenido como centro a las humanidades, que es espacio de reflexión y de cuestionamiento de las verdades absolutas, porque sabemos que no existen, no puede sentirse más que identificada con esta brillante narradora. Por ello, en virtud de los méritos indicados y del acuerdo tomado por el claustro de la Universidad de Alcalá, solicito al señor rector que proceda a la investidura de doña Cristina Fernández Cubas como doctora honoris causa por esta universidad. ¿Juráis o prometéis solemnemente, por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta universidad, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os demande? Así lo juro. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctora honoris causa a doña Cristina Fernández Cubas. La Universidad de Alcalá, en reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctora honoris causa. Como testimonio de esta dignidad, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os entrego el título doctoral. Además, os impongo el birrete laureado, símbolo de tan alto honor. Llevadlo sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Tiene a continuación la palabra la excelentísima señora doña Cristina Fernández Cubas para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Rector magnífico de la Universidad de Alcalá, vicerrector de Investigación y Transferencia, secretaria general, doctores Gil e Iván, anteriores rectores de la Universidad de Alcalá, rectores de otras universidades, madrina y padrinos de este acto, autoridades académicas y miembros de la comunidad universitaria, corporación municipal, señoras y señores, amigas y amigos. Uno de mis recuerdos más antiguos tiene relación con sombras y con fuego. No hablo de un recuerdo aislado, ni siquiera de una anécdota, solo de una situación, una constante. Las noches de invierno en la casa de un pueblo frente al mar, en aquellos lejanos tiempos en que, invariablemente, al caer la tarde, caía también la luz. A veces el parpadeo de las bombillas oficiaba de tímido pregonero. Otras, el corte de fluido eléctrico se producía de repente, sin previo aviso. Daba igual. Las restricciones se habían convertido en la cita obligada de todos los días, cita que ponía a prueba la paciencia de los adultos y que, en cambio, a algunos niños nos fascinaba. Porque una reserva de velas, candelabros y quinqués, en silencioso estado de alerta hasta ese momento, entraba entonces en acción,
al tiempo que una legión de sombras bailarinas empezaba a deslizarse por escaleras y rellanos, oscurecía espejos y cristales y se adueñaba, en fin, de todos los rincones de una casa que ya no parecía nuestra casa. Era la hora del relevo, la hora mágica, la hora también de contar historias, recrear leyendas y pasar miedo, un miedo gustoso, junto a la salamandra encendida del último piso. Lo he contado ya algunas veces. Mi respeto por la narración oral tuvo que nacer a la fuerza en aquellos días entre leños y sombras con la música del mar tras las ventanas. Y no me he cansado de recordar a la indiscutible maestra de ceremonias, Antonia García Pagés, a quien mi memoria antigua se empeña en representar siempre anciana. Antonia, nuestra niñera, la totó para las 3 pequeñas de una familia de 5 hermanos, poseía un inagotable caudal de prodigios y espantos, canciones milagrosas que solo podían entonarse un día a la semana o incluso una vez al año, e historias de amor y venganza que narraba como si hubiera sido testigo presencial de aquellos hechos, o quizás, quién sabe, como si simplemente los hubiera protagonizado. Nunca revelaba sus fuentes ni se perdían detalles, y cuando cualquiera de nosotras se interesaba por el lugar donde habían sucedido los extraños hechos o cómo había llegado a averiguarlos, se encogía de hombros. Dicen, decía. Y aquí acababa la función, hasta el día siguiente, teniendo buen cuidado de dejar una duda en el aire, un cabo suelto, un dato impreciso que quedaba flotando un buen rato en aquella habitación, ahora sin quinqués ni velas, con las niñas ya acostadas y tan solo la luz y el crepitar de los últimos leños. Cada año que pasa, y han pasado ya muchos desde entonces, estoy más convencida de que allí, en aquel espacio que hoy contemplo como una burbuja suspendida en el aire, se cimentó mi pasión por el cuento, género al que le sienta bien el misterio, seguramente porque el cuento es todo un misterio en sí mismo. Y creo también que el lector adulto al que me dirijo tiene más de un punto de contacto con esa niña que fui cuando se llevaba a la cama las historias de Antonia, las repasaba, las repetía e imaginaba continuaciones antes de entregarse vencida al sueño. O eso, por lo menos, es lo que deseo. El lector activo, el lector cómplice, el lector que sabe leer entre líneas y para el que vale tanto lo que se dice como lo que se oculta. El lector que privilegia la intensidad sobre la extensión, el lector de cuentos. Pero he empezado hablando de fuego y de sombras, de llamas oscilantes y formas bailarinas capaces de transformar el entorno cotidiano en un escenario desconocido. Las sombras no saben de lealtades ni de exactitudes, son rebeldes. Se niegan a plasmar con fidelidad las siluetas de los objetos que les dan vida. Las sombras van a su aire y capricho, y su mundo no es solo una distorsión del habitual, del nuestro, del que conocemos a plena luz. Las sombras inventan, crean, como los escritores que gustan de moverse entre ellas. Y en una rápida asociación de recuerdos y emociones me viene a la cabeza un cuervo, el más popular de todos los cuervos, el poema más recitado de Edgar Allan Poe y también el más criticado y controvertido. Poema al que llegué de adolescente con todo el entusiasmo de esa edad imprecisa, y tal vez por eso nobleza y memoria obligan. Quiero, en ese cruce de descalificaciones y defensas, situarme junto a aquellos a quienes les atrae el cuervo y les descorazona. La noche de tormenta, esa cortina que se agita, el enamorado desesperado y el cuervo negro posado sobre un busto blanco que a todas las preguntas contesta «Nevermore», con su voz de cuervo, voz que imaginamos grave, sepulcral, sin matices y tremendamente cruel. No solo la amada Leonora no volverá ya nunca, sino que tampoco el poeta la reencontrará en el otro mundo después de la muerte. Nevermore.
Los cultores de la noche conocemos la presencia de este huésped de pico amarillo, escribe Gómez de la Serna, y nos habla de un reloj, del remate de una biblioteca, de un sombrero olvidado sobre un mueble cualquiera. A muchos, como al creador de las greguerías, nos ha parecido verlo alguna vez. Y puede que por ello acojamos su presencia en el poema de Poe con toda naturalidad, sin extrañeza, como a un viejo conocido, uno de nuestros cuervos particulares dispuestos a emprender el vuelo en cuanto vuelva la luz o llegue el día, aunque esas ilusiones, por fortuna, no hayan proferido jamás al despedirse algo semejante a Nevermore. Y regreso de nuevo a la burbuja suspendida en el aire, a días antiguos de tormentas, relámpagos, velas o quinqués. Pero no es nostalgia, es memoria, ese montón de cristales rotos, según Borges, y también lo que somos, nuestra memoria. Porque en las noches de aquellos lejanos tiempos aprendí que la vida está llena de recovecos, de agujeros negros, de numerosas preguntas para las que todavía no se ha encontrado respuesta, y que de nada serviría negar lo que no se comprende. Por eso, desde aquel momento, aunque posiblemente entonces no encontrara palabras para nombrarlo, di carta de naturaleza a lo que no se ve, y sigo en ello. Mi situación a la hora de escribir está en la frontera, un hábitat, y aquí un guiño cariñoso al añorado Eugenio Trías y a su lógica del límite. Un territorio, en fin, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que sabemos y lo que ignoramos, entre lo desvelado y lo que no se ve. A menudo lo desconocido, lo otro, traspasa la línea divisoria e irrumpe en el hábitat fronterizo, muy a menudo, y en la vida, sin ir más lejos, cada día, en sueños. El sueño forma parte de nuestra realidad y por unas horas al menos vivimos en ese lado misterioso que la razón no explica. Algunos de mis cuentos, hace falta decirlo, han surgido precisamente de un sueño. Y ya poco más. Si escribir, en palabras de Bioy Casares, es agregar una habitación a la casa de la vida, la mía, mi habitación propia, no sería más que una pieza de dimensiones y mobiliario cambiantes, un lugar donde burlar el espacio y jugar con el tiempo, el umbral, en fin, para viajar a lo que antes he llamado lo que no se ve y desde el que ahora, para acabar, me gustaría recordar a los que no están y, sin embargo, en un día tan especial como hoy siento muy cerca. A mis padres, Amalia y Aurelio, a mis hermanos mayores, Ana Mari y Pedro Luis, y de una manera muy especial a Carlos Trías Sagnier, compañero de vida, con quien hablé por primera vez una mañana de 1963, poco antes de un examen de Derecho Natural, en el autobús número 7, que entonces como ahora recorría la diagonal de Barcelona y nos conducía a la facultad. Aquella mañana, sin saberlo, iniciamos una conversación, un intercambio que, lejos de resultar ocasional, iba a prolongarse durante más de 40 años. A ellos, pues, siempre en la memoria. A la doctora Ana Casas Janices, autora de la generosa Laudatio. A las personalidades e instituciones saludadas al inicio de mi intervención. Al Departamento de Filología, Comunicación y Documentación, impulsor de esta investidura. Y a todos los presentes. Gracias. Muchas gracias por sus ponencias. Ha sido un verdadero placer poder escucharles. Gracias a todos.
Gloria